Bienvenidos, mi nombre es Gabriel Gálvez, les saludo desde la Iglesia Apostólica Fuente de Verdad en San Luis Potosí, México, y como cada domingo quiero traer un mensaje de parte del corazón de Dios a tu vida. Antes de iniciar, permíteme darte un par de recomendaciones para que este mensaje pueda ser de bendición a muchas más personas. Puedes darle un like a esta publicación, puedes suscribirte al canal oficial de Iglesia Apostólica Fuente de Verdad San Luis Potosí. También puedes dejarnos un comentario o compartirlo a través de tus redes sociales. Sé bienvenido nuevamente. El profeta Isaías en Isaías 41, capítulo 10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y es de este texto de donde nace esta serie que hemos estado predicando durante las últimas 7 semanas. Dios te ayudará. Dios siempre estará contigo en diferentes áreas de tu vida, en diferentes facetas, cuando experimentes ansiedad, cuando te sientas solo, cuando estés enfermo, cuando crees que ya no hay esperanza, que ya no hay solución en tu problema. Dios estará ahí contigo. Y el día de hoy no es la excepción, este tema del cual estaremos meditando. Dios te ayudará a superar el dolor de la muerte. Ciertamente en este tiempo de pandemia, en este tiempo de COVID-19, estoy seguro que muchos de ustedes han pasado o conocen personas que han tenido que enfrentar el dolor de la muerte, y Dios te ayudará. Y así lo promete, y agradezco a Dios por las enseñanzas de este libro del cual está basada esta serie de Max Lucado, Dios te ayudará. Y ¿por qué no meditamos un momento en que Él resucitó y en que Él venció a la muerte a través de la siguiente alabanza, para preparar nuestros corazones a escuchar el consejo de la palabra de este día? Adoremos al Señor. Resucitó, resucitó, con poder del Padre se levantó, se levantó, se levantó. Poder del Padre resucitó.
que lo detuviera. No hubo muerte ni tumba que lo retuviera. El Cordero de Dios resucitó. Como cordero inocente murió en el madero, pero como el león de la tribu de Judá volverá y rugirá. Gloria a Dios. Él venció a la muerte con poder y gloria. Y como dice esta preciosa alabanza, Él rugirá, Él volverá con poder, porque Él venció a la muerte, porque Él resucitó. Y el día de hoy quiero que reflexionemos un poco precisamente en este tema que podemos ver a través de esta imagen, una tumba de aquellos tiempos palestinos, de aquellos tiempos de Jesús. Y cuando hablamos de tumbas, cuando hablamos de cementerios, no lo hacemos para alegrarnos el día. Típicamente, los cementerios, las tumbas, no se conocen por ser un lugar inspirador, no son conocidos estos lugares para infundirnos algún tipo de aliento, para infundirnos vida, sino al parecer es todo lo contrario. Hay desánimo, hay desaliento, hay sensación de muerte, sensación de frialdad, de un mundo gris. Pero déjame decirte que en la escritura hay una excepción de un cementerio cerca de Betania y en verdad lo que sucedió en ese lugar fue tremendo, fue excepcional. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra en relación a esta experiencia. La historia la encontramos en Juan capítulo 11, versos 1 al 3, en donde nos dice la palabra que un hombre llamado Lázaro estaba enfermo y vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor, de Jesús, y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro, vuelve a enfatizar aquí el evangelista, estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. La palabra del Señor no relata qué tipo de enfermedad tenía Lázaro. Lo que sí nos permite ver es que Lázaro era una persona real, con un problema real. Juan sopesó con la realidad, con sus palabras iniciales. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo y tal vez tus apuntes diarios de tu vida revelan una situación que es comparable a que Lázaro estaba enfermo. Una mujer llamada Fernanda estaba cansada. Tal vez estás cansado. Un padre llamado Tomás estaba confundido. Tal vez tienes esta sensación en tu vida. Una jovencita llamada Paulina estaba muy triste. Nos dice aquí la palabra que Lázaro estaba enfermo, le dolía el cuerpo posiblemente, tenía la fiebre muy alta, tenía el estómago revuelto, los dolores eran insoportables. Pero fíjate muy bien, a pesar de su condición, a pesar de la enfermedad que él tenía, tenía algo en su favor. Mejor dicho, tenía a alguien en su favor. Tenía un amigo llamado Jesús. Acuérdate, el tema de hoy, Dios te quiere ayudar a superar el dolor de la muerte. Dios te quiere ayudar a enfrentar, a superar el dolor de la muerte. Entonces, en este contexto,
Lázaro era una persona que estaba enferma, una persona real, que tenía un problema real. Y nos dice el pasaje que leímos en Juan capítulo 11, que Marta y María, hermanas de Lázaro, también amigas de Jesús, le mandan un mensaje a Jesús. Tu querido amigo está muy enfermo. Tu querido amigo está muy enfermo. Si tal vez Jesús hubiese vivido en un tiempo como el nuestro, hubiese recibido en su smartphone un mensaje de WhatsApp en el grupo que tenía Jesús con Lázaro, Marta y María, en donde Jesús pudo haber leído de parte de ambas, tal vez las dos enviaron el mismo mensaje al grupo: Jesús, tu amigo está muy enfermo. Y este mensaje que enviaron las hermanas de Lázaro, enviaron un mensaje no muy sutil a Jesús. Ellas apelaron a su amor y le presentaron su problema. No le dijeron cómo responder, no le dijeron, ven y haz un milagro, ven y estamos seguras que si tú oras por él va a sanar. No, ninguna presunción, nada de extralimitarse ni restarle importancia a ellas, simplemente envolvieron su preocupación en una oración y lo dejaron en manos de Jesús. Y fíjate muy bien, Jesús respondió a esta crisis de salud con una promesa de ayuda. Jesús, nuevamente contextualizándolo en este tiempo, tomó su teléfono y comenzó a escribir: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Se mandó el mensaje, lo leyeron María y Marta, y sin duda alguna habría sido fácil malinterpretar la promesa de Jesús. Tal vez estas dos hermanas leyeron el mensaje y se emocionaron y dijeron: ¡hey! Va a hacer algo por Lázaro, va a venir, lo va a sanar, nuestro hermano va a estar bien. Y en estas palabras de la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, se pudo haber malinterpretado de esta forma. Pudieron haber pensado, y con justa razón, de que Jesús iba a sanar a Lázaro. Y la historia continúa. Este mensajero, poniéndolo en el contexto de su tiempo, no existían WhatsApps. Los WhatsApps de aquel tiempo eran mensajeros que corrían de una ciudad a otra. Regresó deprisa a Betania y le pidió a la familia que no se desanimara, que tuviera esperanza. Sin embargo, el verso 6 de Juan capítulo 11 nos dice que Jesús se quedó donde estaba 2 días más. Y esa demora se agravó. La crisis de salud de Lázaro aumentó, tuvo consecuencias. ¿Cuántas veces tú crees que Lázaro le preguntó a sus hermanas: Marta, ya llegó Jesús? María, ¿qué hay de Jesús? ¿No ha sonado el timbre? ¿No ha tocado a la puerta? ¿No ha llegado? ¿No hay noticias de Jesús? ¿Cuántas veces Marta y María vinieron y le limpiaron la fiebre febril, el sudor, y luego se asomaron por la ventana para ver si Jesús ya había llegado, si Jesús se vislumbraba en el camino? ¿Acaso no se aseguraron ellas mutuamente y no platicaron entre ellas diciendo: Jesús va a llegar en cualquier momento? Él dijo, él lo prometió, que la vida de Lázaro no acabaría en muerte. Pero los días continuaron pasando, los días continuaron llegando y Jesús no aparecía por ningún lado. No había señales de Jesús. Y Lázaro comenzó a debilitarse. Incluso si viviésemos en este tiempo, revisaron el estado de WhatsApp de Jesús y decía
última vez conectado hace varios días. La última vez que Jesús se conectó, que estaba en línea, fue cuando mandó este mensaje de la vida de Lázaro no acabará en muerte. Y lo que era evidente es que Lázaro iba a morir si Jesús no llegaba. Y así sucedió. Lázaro murió y Jesús no aparecía. Jesús no estaba. ¿En dónde estás, Jesús, cuando más te necesito? ¿En dónde estás, Jesús, en medio de este dolor, en medio de esta enfermedad? ¿En dónde estás, Jesús, en medio de este problema? A lo mejor muchos nos podemos preguntar. Y fíjate muy bien lo que dice la historia aquí en el verso 17. Y cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. No 1, no 2, no 3. Ya llevaba 4 días. ¿Y por qué enfatiza aquí Juan que ya llevaba 4 días en la tumba? Porque la fe rabínica israelita enseñaba que durante los 3 primeros días de haber fallecido una persona, el alma de la persona se quedaba merodeando el cuerpo, pero al 4.º día se iba por completo. O sea, si había una esperanza, Jesús llegó tarde. Al 4.º día ya era demasiado tarde. Jesús no llegó un día tarde, llegó 4 días tarde. Y eso es lo que parecía a los ojos de Marta y María. Y así lo pensaron que era así, porque cuando Marta se enteró que Jesús estaba por llegar, y eso lo revela el verso 20 a 21 de este capítulo 11, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa y Marta le dijo a Jesús. Marta le expresó a Jesús, y yo no creo que lo hizo de una manera solemne, de una manera tranquila. Yo creo que no le dijo, ay Jesús, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Yo creo que en esa impotencia, en esa desesperación, tal vez en un tono de reclamo, le dijo, Señor, ¿por qué no llegaste? Señor, ¿por qué no te hiciste presente? Te llamamos y tú lo prometiste y tú dijiste que estarías aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tal vez lo expresó de esta manera Marta, porque es normal que Marta sintiera que Jesús les había defraudado, que Jesús no hubiese cumplido sus expectativas, pues Él lo había prometido, Él lo había dicho. Él había dicho que Lázaro, su condición no acabaría en muerte. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué, Jesús, no te hiciste real? No te hiciste presente en medio de este problema, en medio de esta necesidad, en medio de esta situación. Si tú lo prometiste, ¿por qué? Y mira, yo quiero preguntarte si tú estás dispuesto a imitar la fe de Marta. Fíjate bien, lee sus palabras. Le dicen estos versos 21, 22, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. ¿Cuánto tiempo habrá pasado entre el si tan solo, entre la queja, entre el sentirse defraudada y el aún ahora yo sé? Después de haber sentido esa sensación de reclamo, de queja, de frustración, ¿qué activó en Marta su fe? ¿Qué causó el cambio en su tono? ¿Habrá visto ella algo en la expresión de Jesús? ¿Habrá recordado alguna promesa del pasado? ¿Acaso Jesús limpió sus lágrimas? ¿Calmó la seguridad de él? ¿El temor de ella? ¿Qué pasó?
¿Qué sucedió? Algo movió a Marta de la queja a la confesión. Hubo algo que movió a Marta. Y fíjate muy bien, Jesús respondió con una promesa que desafiaba a la muerte. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta. Yo sé que resucitará cuando todos resuciten, Jesús, en el día final. Y Jesús le dijo uno de los pasajes más potentes, más poderosos que existen en la palabra. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de estar muerto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de estar muerto. ¿Acaso lo crees, Marta? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que aunque tu hermano muera, como creyó en mí, vivirá? Marta había tenido tiempo más que suficiente de darse por vencida con Jesús. 4 días. Ya habían pasado 4 días. O sea, Jesús, ni siquiera llegaste al funeral. Mi hermano fue enterrado, ni siquiera para dar unas palabras ahí de consuelo a tus amigos, nosotros que éramos de tu círculo cercano. Sin embargo, ahora ese Jesús tuvo la audacia de vencer la muerte y le pregunta, ¿crees que soy el Señor de todo? Incluso de la muerte, incluso del cementerio. Y escucha la respuesta de Marta. Escucha la confesión tan poderosa que hace. Sí, Señor, siempre he creído que tú eres el Mesías, que tú eres el enviado, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Ella aún a pesar de su dolor, ella aún a pesar de la circunstancia, de haberse sentido defraudada, de que Jesús parecería que no había cumplido su promesa, de que no le había importado la salud de su hermano, ni siquiera para mandarle un mensaje de aliento, nada. No llegó antes de que muriera, murió y no se apareció. Pero aún a pesar de todo eso, Marta le dice, yo creo que tú eres el enviado, el Hijo de Dios, el que ha venido a este mundo. Y yo quiero en esta hora pedirle a Dios de que esa misma fe que estuvo en Marta opere en tu vida. Está bien decirle a Dios por momentos, si tú hubieras estado aquí, pero aún yo sé que todo lo que pidas se hará. Está bien decirle, si tú hubieras estado aquí, pero lo que es mejor es tener puesta nuestra mirada en lo que Él planea hacer, en lo que Él tiene planeado hacer. Porque a través de los procesos de la vida, Dios trata con nosotros, Dios se manifiesta en nuestras vidas de una manera muy especial. Y Jesús lo dijo, la vida de Lázaro no acabará en muerte, sino será para gloria del Padre. Para gloria del Padre, no importa la situación que en este momento tú estás atravesando. Jesús la tomará para gloria suya, para gloria suya.
Y después nos dice el pasaje que Jesús lloró. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Juan 11, del 33 al 35, nos hace esta narración. Y yo quiero preguntarte, ¿qué fue lo que provocó que Jesús llorara? ¿Habrá llorado por la muerte de su amigo? ¿O por el impacto de la muerte que había tenido en Marta y María? ¿Lloró de tristeza? ¿Lloró de coraje? ¿Lloró por la tumba? ¿O por el control que la tumba tenía? ¿Le rompió el corazón? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se conmovió el corazón de Jesús, que tuvo que derramar lágrimas? Después de que Jesús lloró, después de que su corazón fue conmovido, y creo yo aquí, el corazón de Jesús fue conmovido porque habían perdido toda esperanza, porque no habían entendido la promesa que Él les había hecho, porque no habían logrado visualizar el panorama completo, porque Jesús había prometido que la muerte de Lázaro, su vida no terminaría en muerte, que la muerte de Lázaro no sería el fin de Lázaro. Él lo había prometido y tal vez por eso lloró. Tal vez por eso derramó lágrimas, porque no creyeron en su promesa, porque ellos ya estaban tristes, estaban deprimidos, estaban lamentando la muerte de Lázaro. Y sin embargo, Jesús no había prometido tal cosa. Él estaba ahí. Él había hecho una promesa y la cumpliría. Y tal vez eso fue lo que provocó que él llorara. Amigo, amiga, Él ha prometido que tenemos vida, que tenemos esperanza después de este mundo, después de transitar por esta tierra. Solo basta creer y reconocer en Él como Hijo de Dios, como Señor de nuestras vidas, como autor de nuestra salvación. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida y la esperanza de una vida eterna. Y esto, escúchalo muy bien, es la clave y es el secreto para que Dios nos ayude a superar el dolor de la muerte. Si tenemos algún ser querido que ha fallecido, que ha muerto, pero sabemos que Él creyó en Jesús, entonces no hay nada que perder, porque solamente hizo una pausa, solamente terminó su guión, su participación en esta tierra, pero nos veremos con ellos aquel día cuando Jesús venga por su iglesia. Y esa es la esperanza que tenemos todos los hijos de Dios para enfrentar a la muerte. Y Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. Regresando a la historia, Jesús les pidió que quitaran la piedra y Marta dudó que lo haría. Jesús insistió, ella lo hizo. Entonces vino la orden, sin duda la única orden jamás dada a un cadáver. A un cadáver. Jesús hablándole a un cadáver. Y como era costumbre de Jesús dar gracias a Dios en todo, hasta por las situaciones imposibles, Jesús elevó una oración de gratitud y gritó: Lázaro, sal de ahí. Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Y cumplió su promesa de que la vida de Lázaro no acabaría en muerte. Y cumplió esa promesa de que la muerte de Lázaro
no sería el final de su vida, porque dice la palabra del Señor en Romanos 14:9, que Él es Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Él es Señor de los que han muerto como de los que aún viven. A manera de reflexión final, quiero decirte que cuando estamos en Cristo, sufrimos el dolor de la muerte, pero la sufrimos con esperanza, sabiendo hacia dónde voy, sabiendo que este mundo no es mi hogar, sabiendo que este mundo no es mi lugar final y que yo voy a ese lugar eterno en donde está Jesús. Y Lázaro es evidencia de ello. Su muerte probó que nuestro Salvador llora la muerte con nosotros. Jesús se dolió, tal vez es otra de las razones por las cuales él lloró, porque te acompaña en el proceso de dolor. Jesús se preocupa, entiende y siente el peso de la muerte al igual que nosotros. Pero, como conquistador de la muerte, Jesús sabe que la muerte no es el final de nuestras vidas. Fuimos diseñados para ser eternos. Así Dios nos creó. Fuimos diseñados para vivir eternamente. Fuimos creados para la eternidad. Y la eternidad no se vivirá en esta tierra. Y la eternidad no se vivirá en este mundo. La eternidad se vivirá al lado de Jesús por los siglos de los siglos. Y tal vez nuestra mente no logra visualizar lo que es lo eterno. Pero Dios nos llama y Dios nos creó para vivir eternamente. Así que es simplemente el inicio de una vida, la muerte, que no podemos imaginarnos mientras vivimos en la tierra. Es el inicio de nuestra eternidad con Él. Así que Dios te ayuda a sufrir el dolor de la muerte. Sufre el dolor de la muerte hoy, pero aférrate a la promesa de que el dolor que sientes en la noche abre paso para la alegría de la mañana. El dolor que sientes en la noche abre paso para la alegría de la mañana. Y regocíjate y alégrate en Dios de que aunque muramos, aunque perdamos un ser querido en esta tierra, tenemos la esperanza de que viviremos eternamente con Él. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti que todavía no decides entregar tu vida a Jesús, para que así como esa promesa estuvo en Lázaro, también se pueda decir de ti: la vida de Gabriel no acabará en muerte porque es mi hijo, porque él me reconoció como su Señor y Salvador. También quiero orar por todos aquellos que han experimentado o han sufrido la pérdida de algún ser querido en este tiempo de pandemia, que tengan su mirada puesta en Jesús y que se apropien de esta palabra, que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Precioso Jesús, muchas gracias te doy, Dios, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Dios, porque la historia de Lázaro en un cementerio cerca de Betania nos revela, Dios, que no es la muerte, no es la muerte, Señor, el actor principal cuando se vive una experiencia dolorosa de la pérdida de un ser querido, sino el tema de conversación debería de ser la resurrección, porque así dice tu palabra, que tú
resucitaste de los muertos y que primicias de todos los que resucitaremos contigo, Señor, fue ese acto tan precioso de que tú resucitaste de la muerte, tú resucitaste con poder para que nosotros el día de hoy tengamos la esperanza de resucitar un día contigo. Gracias, Jesús. Muchas gracias por ello, amado Padre. Y quiero pedirte en esta hora, Señor, que toques el corazón de aquella persona que ha decidido entregar su vida a ti, pero aún no toma la decisión porque siente que es demasiado joven, porque siente que su familia no lo va a aceptar, que su familia no va a estar de acuerdo. Te pido en esta hora que toques su corazón para que pueda ser parte de esta promesa de una vivencia eterna al lado tuyo, de una vida eterna al lado tuyo. Gracias, Jesús, gracias. Gracias por la vida de todo aquel que abre sus oídos a ti. Envuélvelo con tus cuerdas de amor y que en poco tiempo Él entregue su vida a ti, te reconozca como Señor y único Salvador, porque es la forma en cómo podemos tener la seguridad en procesos de dolor, en procesos de muerte, Señor, que tenemos una esperanza más allá de lo que nuestros ojos pueden imaginar. Toca su corazón en esta hora, tócalo. Gracias, Jesús, gracias. Y te pido por todos aquellos que han perdido algún ser querido en este tiempo de COVID-19. Restaura, Señor, restaura su fe. Permíteles entender que si su ser querido murió en ti, hay esperanza y que tú eres la resurrección y la vida, y aún aunque estemos muertos, viviremos contigo. Y que la promesa de la eternidad, Jesús, nos impulse y nos anime a esforzarnos diligentemente cada día para tener la certeza de que si un día, Señor, tú vienes por tu iglesia y aún no hemos muerto, formaremos parte de ese grupo de personas que dice el apóstol Pablo que aún después de que los muertos en Cristo resuciten primero, los que vivimos seremos transformados para recibir juntamente al Señor en el aire. Gracias, Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque en la muerte sabemos que es el inicio de una eternidad contigo. Gracias, resurrección y vida. Muchas gracias te damos, Jesús. Gracias, Padre, por ello. Bendice tu palabra en este día. Gracias, Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Recuerda, Jesús te ayudará a superar el dolor de la muerte. Y Él promete que nuestra vida no terminará en muerte en esta tierra, porque Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por abrirnos la puerta de tu casa, de tu corazón para compartirte este mensaje. Le hablo ahora a la Iglesia de Verdad en San Luis Potosí, México. Mañana iniciamos nuestra cuarta semana de este reinicio de oración para cerrarlo el viernes 30 de julio. Así que ánimo, hermanos, Dios ha hecho cosas bien especiales a lo largo de estas 3 semanas de reinicio. Esperemos cosas muy especiales durante esta semana de cierre. Y el día de hoy vamos en la lectura del día 15. Fuimos hechos para la familia de Dios. Es la lectura de este 25 de julio. Y
estaremos cerrando este propósito donde fuimos hechos para la familia de Dios el próximo sábado, 31 de julio. Damos gracias a Dios porque Él nos ha hablado de una manera muy especial. Finalmente, queremos conocerte. Al final de esta sesión, siéntete en la libertad de ingresar vía Zoom al ID 817-7758-3030. Será un placer y un privilegio poder orar por ti, poderte conocer y que Dios siga transformando tu corazón. Somos la Iglesia Fuente de Verdad desde San Luis Potosí, México. No descansaremos hasta ver cada corazón sanado. Nos vemos el próximo domingo, 10 de la mañana. Dios te bendiga.